A continuación leemos para ustedes el texto. Colombia ha sido devastada por más de 50 años por un conflicto civil que ha presentado problemas de seguridad para Venezuela a lo largo de su frontera común. Los efectos de esta guerra, incluido el tráfico de drogas, la violencia paramilitar y el segundo mayor número de personas desplazadas en el mundo, se han extendido en todo el hemisferio, lo que ha llevado a Estados Unidos a nombrar a un enviado especial para el proceso de paz en 2015. Venezuela ha jugado un papel crucial durante los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro en la búsqueda de una solución al conflicto, incluida la ayuda para negociar la liberación de los cautivos y el apoyo a las conversaciones de paz. Sin embargo, Venezuela se ha visto obligada a tomar medidas extraordinarias constitucionales mediante el cierre de parte de su frontera con el fin de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Las graves amenazas para nuestra seguridad nacional y económica han aumentado en los últimos años, incluyendo la incursión de la violencia paramilitar, el narcotráfico y la proliferación de prácticas comerciales ilícitas como el contrabando de gasolina subsidiada, alimentos, medicinas y otros productos básicos, así como también a través de esquemas de manipulación de divisas que afectan las condiciones económicas de la población. A pesar de estos problemas, Venezuela mantiene su compromiso de apoyar la paz y la garantía del bienestar y los derechos humanos de los refugiados y refugiadas, los migrantes y los ciudadanos y ciudadanas por igual. El 4 de septiembre, Venezuela ordenó la apertura parcial de la sección de la frontera que había cerrado con el fin de facilitar el comercio legal y permitir a los estudiantes y trabajadoras cruzar. Amenazas a la seguridad económica y la ciudadanía. La violencia paramilitar, el último incidente que estimuló las medidas extraordinarias fue un ataque a 3 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un civil, mientras se realizaban una operación contra el contrabando en la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira. Desafortunadamente, este no ha sido el único caso de la violencia paramilitar colombiana en Venezuela durante los últimos meses, sino más bien parte de una amplia compilación que incluye casos tan graves como el asesinato del congresista Robert Serra, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, y muchos otros. Contrabando. El contrabando se ha convertido en una actividad lucrativa a lo largo de la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, en particular con respecto a la gasolina y alimentos, medicinas y productos básicos que son subsidiados en Venezuela. Por ejemplo, los contrabandistas pueden obtener un beneficio de 3000% en la transferencia de gasolina ilegalmente desde Venezuela a Colombia. En Cúcuta, Colombia, 5 galones de gasolina cuestan 14.000 bolívares, mientras que en Venezuela el costo no es más de 3 bolívares. Otros productos básicos y del hogar, como la harina de maíz utilizada para hacer las arepas tradicionales, cuesta 650 bolívares en Colombia, en comparación con 19 en Venezuela. Esto es lo que se conoce como contrabando de extracción. Al menos el 30% de las importaciones de alimentos de Venezuela terminan de contrabando fuera del país. Alrededor del 40% de los bienes de Venezuela en general salen del país en forma de contrabando. 80% de los productos vendidos en Cúcuta, Colombia, se introduce de contrabando desde Venezuela. El cierre de la frontera está ahorrándole a Venezuela más de 260.000 galones de gasolina por día. Venezuela pierde al menos 2.000 millones de dólares al año debido al contrabando. Manipulación de la moneda. Estas prácticas buscan socavar el valor del bolívar venezolano. Las personas con billetes venezolanos de 100 bolívares pueden venderlos en los mostradores de cambio de divisas en Colombia por 140 bolívares cada uno y volver a Venezuela con el 40% de beneficio para cada billete de 100 bolívares vendido. En Cúcuta, más de 1.000 centros de intercambio contribuyen a la devaluación del facto del bolívar venezolano. Las medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela. El presidente Maduro ha anunciado un estado de excepción en 2 zonas de la frontera. El gobierno venezolano ha pedido repetidamente a sus contrapartes colombianas para desarrollar una estrategia común para la zona fronteriza y que sea una zona bolivariana de cooperación. El estado de excepción ha permitido a la policía y fuerzas de seguridad venezolanas lo siguiente:
Detención de al menos 32 presuntos paramilitares. Desmontar una casa de prostitución en el cual menores de edad estaban siendo explotadas sexualmente. Descubrimiento y asalto de una casa utilizada para la producción de explosivos. Descubrimientos de una fosa común con 13 cadáveres. Descubrimiento y asalto de mazmorras subterráneas, presumiblemente utilizados para esconder secuestrados. Aprovechamiento de 385 toneladas de alimentos subsidiados durante los primeros 5 días de operaciones y restricciones en el desvío ilícito de miles de toneladas de alimentos, miles de barriles de gasolina y otros productos subsidiados que habían sido transportados ilegalmente por la frontera a ciudades fronterizas colombianas. Colombianos en Venezuela, una historia de paz e integración. Hay 5.7 millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos que viven en Venezuela que han sido incluidos en los programas sociales, incluyendo la educación gratuita y la asistencia sanitaria y los alimentos subsidiados, así como la vivienda. Se estima que un promedio de 150.000 colombianos emigran a Venezuela cada año en busca de una vida mejor. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido la integridad de Venezuela en la atención a los refugiados, reconociendo su liderazgo mundial al permitir que los refugiados puedan beneficiarse de sus programas sociales y al no tener campos de refugiados, facilitando así el proceso de asimilación en la sociedad venezolana. El presidente Nicolás Maduro confía en que podamos construir una nueva frontera de paz, trabajo productivo, unión y respeto en el marco de la legalidad. Este martes, el ex canciller de Venezuela, Elías Agua Milano, publicó una carta abierta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Leemos el texto completo. Señor Almagro, no nos sorprende para nada su actitud de animadversación hacia Venezuela y nuestra revolución bolivariana expresada en los últimos días respecto a temas como el proceso electoral del próximo mes de diciembre, las decisiones judiciales sobre los responsables de la desestabilización violenta en nuestra patria y la situación en la frontera colombiana. No es nueva su manifiesta posición en contra de Venezuela. En 2012, ante la suspensión temporal de la República del Paraguay en el Mercado Común del Sur, Mercosur, se abrió la posibilidad jurídica de nuestro ingreso pleno a dicho mecanismo. Usted, como canciller uruguayo, contrariando la voluntad del Consejo de Jefes de Estado, maniobró sin éxito hasta el final para impedirlo. En 2013 desarrolló un conjunto de argucias para que Venezuela no asumiera la presidencia pro tempore de Mercosur. En tal sentido, se trasladó a Caracas a plantearme en mi condición de canciller una propuesta indigna para nuestra patria, la cual, como recordará, rechazamos de plano. Más grave fue su actitud inquisidora durante las visitas de la Comisión de Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a Venezuela, con el propósito de promover el diálogo político entre el gobierno y diversos sectores de la oposición venezolana. En el año 2014, en el marco de esta iniciativa, intentó usted cuestionar la decisión constitucional y soberana de la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional Venezolana de suspender de ese cuerpo legislativo a la señora María Corina Machado, una de las principales promotoras de la violencia terrorista por haber aceptado la representación diplomática de otra nación ante la OEA. Recuerde, señor Almagro, que su actitud fue cuestionada en el acto por el resto de cancilleres del bloque regional por considerarla una injerencia inadmisible en nuestra política interna. Señor Almagro, en ese entonces usted dio crédito público a las acusaciones emitidas por falsas organizaciones de derechos humanos que, vale acotar, son financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia NET en torno a las supuestas torturas que fueran víctimas los ciudadanos detenidos por ser organizadores y ejecutores de la violencia terrorista que se vivía en Venezuela. Acusaciones, por cierto, que hasta la fecha no han sido soportadas con ninguna prueba.
En reuniones sostenidas con la oposición venezolana, usted, señor Almagro, expresó sentirse avergonzado por los relatos de supuestas torturas y violaciones a los derechos humanos, manifestando abiertamente su solidaridad con los torturados y muertos, otra vez dando por cierta, sin ningún sustento probatorio, la versión de los voceros del plan de desestabilización de la democracia venezolana y erigiéndose en juez de nuestra revolución, para lo cual no tiene estatura ni política ni moral. Usted, señor Almagro, desde hace rato juega a intereses diferentes a los de la independencia y soberanía de los pueblos de nuestra América. Por eso la dignidad y valentía del pueblo revolucionario de Venezuela se golpetea o lo golpetea en su propia historia traicionada. De allí tanto enconó contra nosotros y nosotras. Para nada nos extrañó cuando, tras su visita a la Casa Blanca en el año 2014, salió corriendo usted a la sede de la OEA sin haberlo consultado con ningún país de la UNASUR a proponer su candidatura a la Secretaría General del caduco organismo. Finalmente apoyamos y promovimos dicha candidatura para desmontar la componenda armada por el Departamento de Estado norteamericano de lograr que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, fuera dividida en esa elección. Fue usted electo secretario general con el voto de la República Bolivariana de Venezuela y de la Alianza Bolivariana de Nuestra América, ALBA. Porque para nosotros los venezolanos y las venezolanas, como lo dijera nuestro padre Bolívar, la patria es la América. Y como nos lo enseñó el comandante Chávez, la unión de nuestros pueblos está por encima de las intrigas de los figurenes de turno. Una vez en el cargo de secretario general de la OEA en mayo de 2015, de inmediato asumió el papel esperado de procónsul que le exige el Departamento de Estado, dedicando toda su gestión a atacar a la patria libre y digna de Bolívar. En menos de 6 meses de gestión como procónsul de Washington, usted se autopuso como observador en las elecciones parlamentarias de Venezuela y recibió para tal fin a Enrique Capriles Radonsky, actor político de dudosa conducta democrática, uno de los principales instigadores y ejecutores del golpe de Estado fascista de 2002 contra el comandante Chávez, y en ese contexto, en su condición de alcalde, practicó personalmente detenciones ilegales y arbitrarias contra ministros y diputados del régimen constitucional y tomó por asalto a la Embajada de la República de Cuba en búsqueda de supuestos asilados. Más recientemente, este personaje con quien usted se reúne en abril de 2013 en su condición de candidato perdedor, convocó al desconocimiento violento de los resultados electorales que dieron como legítimo ganador al presidente Nicolás Maduro. Señor Almagro, le recuerdo que Capriles Radonsky aún sigue sin reconocer al presidente democráticamente electo de la República Bolivariana de Venezuela y usted lo acoge como líder de una oposición que ni siquiera lo reconoce internamente como tal. Otra de sus afrentas en 2015 contra nuestro pueblo, señor Almagro, el Poder Judicial venezolano otorga medidas cautelares humanitarias a responsables de la violencia terrorista en los últimos años en nuestro país, como el señor Antonio Ledesma, connotado represor y violador de los derechos humanos en los años 90, y el señor Daniel Ceballos, organizador de grupos paramilitares en la frontera en alianza con el genocida Álvaro Uribe Vélez. Y usted, afanoso, lanza un mensaje por las redes sociales, regocijándose por las medidas a favor de los presos políticos en Venezuela. En las últimas semanas, señor Almagro, nuestro gobierno toma la decisión soberana de cerrar temporalmente sus fronteras con Colombia y desocupar legalmente una invasión de ciudadanos colombianos que permanecían ilegales del lado de nuestra frontera tras un ataque armado de paramilitares de origen colombiano a una patrulla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estaba combatiendo el irracional contrabando de gasolina, alimentos y otros bienes esenciales que practican grupos irregulares contra nuestra economía, y usted salió presuroso a Bogotá a diseñar una maniobra fallida para llevar a Venezuela como acusada ante el Consejo de Cancilleres de la OEA, convalidando una vez más, sin pruebas
tras la versión del gobierno de Santos y del genocida Álvaro Uribe Vélez. Derrotado en el seno de la propia organización colonialista, el fin de semana pasado se fue a la frontera del lado colombiano a intentar legitimar el escenario falso positivo de una crisis humanitaria montada por la oligarquía bogotana, experta en ocultar mediante el marketing el genocidio que ha cometido contra el sufrido pueblo de la Colombia profunda. Almagro, cuando vuelva a Colombia, sea serio y pídale al gobierno del presidente Santos le permita visitar las regiones donde habitaban los millones de desplazados por la acción paramilitar y las fosas comunes, donde todavía esperan identificación los miles de campesinos, mal llamados falsos positivos, asesinados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Señor Almagro, respete al noble pueblo de Venezuela, que es un gran pueblo. En nuestra patria conviven más de 5 millones de colombianos y colombianas sobrevivientes del modelo capitalista paramilitar que la oligarquía bogotana impone a sangre, terror y fuego. Colombianos y colombianas que fueron acogidos y protegidos en nuestra tierra. Más de 2 millones de esas mujeres, hombres y niños fueron nacionalizados de manera expedita en apenas 6 meses por el gobierno de la Revolución Bolivariana. Necesario es decir que nadie ha hecho y ha arriesgado más para el logro de la paz en Colombia, facilitando el diálogo que ponga fin a la guerra civil que los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Así lo reconocerá la historia más temprano que tarde. Señor Almagro, usted tiene menos de 6 meses en el cargo de procónsul. En vez de dedicar su gestión a agredir a Venezuela, por vergüenza propia debería ya haber recibido o visitado a los familiares de las miles de mexicanas y mexicanos desaparecidos, en especial al Comité de Familiares de Ayotzinapa. Con valentía debió haberse presentado en los retenes de niños inmigrantes de nuestra América en la frontera sur de Estados Unidos de Norteamérica o solicitado la clausura del centro de detención ilegal y tortura que tiene el gobierno norteamericano en Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado por el imperio del cual usted ha devenido enagente. Todavía está a tiempo de hacer algo al respecto de estas vergonzosas situaciones. Solo así pudiéramos pensar que de verdad, como dijera el comandante Che Guevara, usted se indigna ante la injusticia y tal vez podríamos llamarlo de nuevo compañero. Señor Almagro, ningún figurín ha podido con la resolución del pueblo venezolano de construir una sociedad socialista en libertad. No será usted quien lo logre. Dedique su esfuerzo a acompañar a los pueblos de nuestra América que claman justicia frente al atropello imperial y al desprecio a sus derechos por parte de las rancias oligarquías latinoamericanas. Recupere algo de la dignidad entregada y déjenos a los hijos e hijas de Bolívar seguir andando con nuestras banderas bolivarianas y socialistas en alto. Vaya nuestra admiración y afecto al pueblo uruguayo y a nuestros y nuestras camaradas del Frente Amplio que ondean orgullosos y orgullosas las banderas del socialismo, unidos íntimamente por vínculos de naturaleza y de intereses recíprocos. Luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. De José Artigas a Simón Bolívar. Cuartel General, 20 de julio de 1819. Amigos, y continúa el despliegue de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo tras la pista de elementos irregulares en la zona 2 del estado Táchira. Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López. En el texto, el ministro expresó: avanza OLP en la zona 2 del Táchira. 1.150 funcionarios buscan paramilitares en el área de Orope. Nuestra victoria será la paz. Mensaje que fue acompañado de fotografías que dan cuenta del operativo de seguridad que se lleva a cabo por la Fuerza Conjunta Cívico-Militar Policial en el sector antes mencionado. Amigos, de esta manera llegamos al final de esta ronda informativa. Recuerden